El objetivo de hoy día es ver investigaciones internas. ¿Ya? Salió una nueva ISO este año, la ISO 27.000, perdón, 37.008, y la 37.008 habla de específicamente este punto. ¿No? ¿Por qué? Yo soy medio enemigo, ustedes quizás me han escuchado que soy medio enemigo de las normas ISO. No, pues son muy genéricas, muchas veces las normas que se definen no ayudan mucho a establecer el proceso, pero con la nueva ley de delito económico y todos los problemas que se pueden estar generando, es mejor tener una base, una estructura base. ¿Eh? Entonces, por eso prefiero verla, que nos puede servir para al menos tener los lineamientos mínimos, los elementos básicos del estándar, y al tener los lineamientos bases del estándar, vamos generando una mejor solución o respuesta a los requerimientos, por ejemplo, de un fiscal. ¿No? No olvidemos que nosotros hemos trabajado desde el principio y hemos hecho todos los webinars anteriores relacionados con eh, ¿cómo se llama? Compliance. Hemos trabajado principalmente con la guía de los fiscales de Estados Unidos, que tiene elementos importantes que debemos desarrollar para definir el programa de cumplimiento, modelo de prevención de delitos, implementarlo y ver que funciona en la práctica. ¿Ya? Esa es la guía base que yo recomiendo y con la que trabajamos nosotros en BRAC y también con la que hemos desarrollado el sistema KICNOS y también con lo que estamos trabajando en el desarrollo de los modelos de prevención. Y también en la universidad trabajamos bajo ese mismo lineamiento. Recordar que el primer punto de la guía de los fiscales, que es el diseño del programa, tiene estos 6 componentes. Si alguien quiere ver el desarrollo de cada uno de estos componentes, está el webinar en YouTube. Al final les voy a dar el link de los webinars anteriores, donde explicamos cada uno de los componentes de la guía de los fiscales de Estados Unidos. La letra D de la primera parte del diseño habla de la estructura de reporte confidencial y proceso de investigación y apunta principalmente a la eficacia del modelo, del mecanismo de informe, que tiene que ser, que ya lo vimos en el canal de denuncia, cuando hablamos de canales de denuncia, ver si tiene un mecanismo para recibir informes anónimos o denuncia anónima, divulgar mecanismos de información a los empleados, o sea, que realmente esté operativo. Para quienes tomaron el taller aplicado de la 21.595, el curso este que estoy realizando y que ayer se terminó la primera versión y la próxima versión el 5. En ese curso hay una parte específica donde desarrollamos detalladamente lo que es el canal de denuncia y lo que es el proceso de investigación. ¿No? En este caso nos vamos a concentrar en investigaciones de denuncia que apunta principalmente a responder estas preguntas. ¿Cómo determina la empresa qué reclamaciones o avisos o advertencias merecen una mayor investigación? ¿Cómo asegura que las investigaciones están adecuadamente sujetas al alcance? ¿Qué pasos tomar para garantizar que la investigación sea independiente, objetiva, etcétera? ¿Cómo determinar que la compañía debe realizar una investigación y quién toma esa determinación? Todo esto debe estar escrito y estructurado. ¿No? Y por el lado de la respuesta a las investigaciones, si hay métricas, si la compañía tiene un proceso estándar, no tiene un proceso estándar, perdón. Y por eso, aquí es lo importante, este es un elemento básico, que si necesitamos tener un proceso estándar para la aplicación del proceso de investigación. ¿Sí? Esto tiene que contener los recursos y los resultados, cómo se van a manejar. Y además, en la parte de la efectividad del programa, la guía de los fiscales establece el proceso de investigación de conductas irregulares y que se debe analizar y remediar todas las malas conductas que aparecen como consecuencia del trabajo del auditor, del encargado de prevención de delitos o que se hayan originado en una denuncia. ¿No? Y para eso el tema es la investigación de ámbito adecuado, lo mismo que habíamos visto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide la guía de los fiscales? Es el análisis causa-raíz, determinar las debilidades previas, qué controles fallaron, cómo se pagó o se financió el
fraude o la irregularidad, qué proveedores podrían estar involucrados, indicaciones previas, remediación, responsabilidad. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ya hemos visto, algo que ya teníamos estructurado y que además eso se complementa con otro webinar que se llama Investigación y Elementos Fundamentales, que es donde describimos el proceso de investigación que sugiere la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, la AFE, ¿ya? Vámonos al contenido de hoy. El contenido de hoy es la ISO 37008, que es del 2023, de este año, y que establece 5 elementos como los principios de la ISO son la confidencialidad, la objetividad e independencia, el cumplimiento legal, la competencia y profesionalismo y la independencia. Esos son los principios que debería uno seguir en el proceso de investigaciones internas. Hay que garantizar estos 5 principios. Los vamos a ver en un minuto. Y el ciclo o proceso que recomienda la ISO 37000 es, primero, crear el equipo de investigación, hacer una evaluación preliminar, determinar el alcance de la investigación, un plan de investigación, generar evidencia, realizar entrevistas, cerrar y generar el reporte. ¿Ya? Algunos elementos aquí que me gustaría destacar. Primero, se confirma, y esto no siempre se hace, que es primero el trabajo documental, el trabajo de análisis del equipo de trabajo enclaustrado, ¿cierto? Antes de salir a realizar entrevistas. Este elemento es fundamental y muchas veces nosotros tenemos la tentación de cuando vamos a empezar a trabajar, ir a entrevistar de inmediato. Pero lo principal y todos los modelos de investigaciones de interno, investigaciones de fraude, requieren generar mucha evidencia, mucho trabajo analítico para que las entrevistas tengan el efecto que se necesita, porque si yo no tengo esta documentación antes o esta evidencia antes, no voy a poder repreguntar, redirigir o contrastar la información que me están entregando los entrevistados, ¿ya? Esto se confirma en el ISO 37000 y también en la ACFE y en todos los modelos que existen. Un tema que a mí me complica de la ISO es este elemento del alcance en la evaluación preliminar. Muchas veces esto nos restringe bastante el modelo de investigación. A mí me gusta más el modelo de la ACFE, donde la ACFE habla de definición de una hipótesis inicial, desarrollar el plan de investigación para validar la hipótesis, demostrar la hipótesis o descartarla. Si la descarto, vuelvo a la hipótesis, realizo la investigación, descarto nuevamente, vuelvo a ajusto la hipótesis y hago un loop hasta que toda la evidencia me logra sustentar la hipótesis que me planteé. Si no logré demostrar esa hipótesis, o todas las hipótesis que se me ocurrieron, lo más probable es que esté frente a una no irregularidad, a un fraude, a llegar a la conclusión de que no hay fraude después del proceso de investigación. Con ese trabajo de hipótesis, recién saltará la entrevista, ¿ya? Pero nosotros aquí lo que hace es como si esto fuera secuencial. Y en la realidad, cuando uno hace investigaciones, esto no ocurre. Generalmente voy por un lado y me desvío y se desvía y se va por otro camino. ¿Ok? Si tienen preguntas, por favor me escriben por el chat o me levantan la mano o cualquier cosa. Ahí yo voy viendo acá cómo los conecto, ¿ya? Y cualquier cosa que no se escuche o no se vea, me avisen también. Vamos punto por punto. Primero, el apoyo a las investigaciones. Siempre las ISO tienen estos componentes tradicionales, ¿cierto? Que es apoyo a la investigación, el soporte, etc. Uno de los elementos que establece el que deberíamos tener estructurado y definido es que debe existir recursos para el proceso de investigación. Como vimos anteriormente en otro webinar, que era la planificación de la función de compliance, debe existir un presupuesto
definido para procesos de investigación, ya sea en el plan de auditoría, en el plan de compliance, ya sea también para hacerlo interno o externo. Los recursos deben estar permanentemente disponibles, ¿no? Segundo elemento, el liderazgo y compromiso. El órgano de gobierno, la dirección y otros que tengan influencia sobre este tema tienen que generar los lineamientos necesarios para que todas las investigaciones internas o de todo el desarrollo de estas investigaciones, los resultados y el, la autoridad que se le tiene que dar al equipo de investigación sea lo más oportuna posible, con y otorgándole independencia, objetividad e imparcialidad. Bueno, imparcialidad y confidencialidad. Esto significa que de los niveles organizacionales de la compañía debe darle el estatus a este equipo de investigación. Si no tenemos eso, es mejor que lo externalicemos o que no se haga la investigación por parte de nosotros. Esperar, es necesario, fundamental. Sin estos elementos no podemos hacer nada. ¿Ok? Para confirmar o estructurar todo esto, debe existir en la organización una política o un procedimiento de investigación que al menos debe contener estos puntos que están establecidos aquí, ¿ya? ¿Cuáles son estos puntos? El definir en el procedimiento de la política el alcance, las responsabilidades y qué capacidades deben tener los investigadores de la organización. Segundo, hacer un enlace claro a los procedimientos de denuncia. Está raro eso. Exigir que se tomen medidas oportunas y apropiadas cada vez que se plantea una inquietud. Eh, Importantísimo, la política, si la van a escribir, tiene que incluir los derechos a las personas involucradas, tanto de los que vamos a investigar como de los que denuncian. Ahí está aceptando a alguien que están entrando. Deme un segundo. Ahí acabo de aceptar, ¿ya? Exigir la corporación de todo el personal en la investigación. ¿Sí? Ahí sí. Exigir la cooperación de todo el personal en la investigación. Garantizar que la investigación sea llevada a cabo por el personal independiente de la investigación y que se informe al mismo. Y exigir los resultados de la investigación, incluidas las limitaciones, impugnaciones y cualquier otra preocupación de la investigación. En resumen, tengo que describir en la política cómo se van a realizar estas denuncias, estas investigaciones de denuncia. Si no tengo una política o un procedimiento, no voy a poder demostrar en la práctica que he realizado la investigación de acuerdo a lo que está establecido y aprobado por los niveles directivos. Debe existir y debemos estructurar una política o procedimiento de investigación. Estos son los elementos que habla la ISO 37008 que deberían quedar incorporadas. ¿Ok? Además, debe incluir un concepto. Debe exigir que la investigación se lleve a cabo de manera confidencial y que la información solo se comparte con las personas que necesitan conocerla. Este es un punto crítico. Toda investigación siempre es confidencial, sobre todo cuando son denuncias que afectan al personal de la compañía, obvio, ¿cierto? Y que son anónimas. No sabemos si las personas que están mencionadas en la denuncia o la sospecha de fraude, ¿cierto? Son realmente culpables. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que no van a tener acceso o no se va a divulgar sobre todo los nombres de las personas que están involucradas. ¿Sí? En un segundo, ahí sí, que estoy aceptando gente. ¿Sí? Exigir que la organización cuente con políticas y procesos para detener las acciones, para detener las acciones ilegales de inmediato. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta.
que este es como el código de ética o una política específica de anticorrupción o antifraude, ¿ya? Que deberíamos tener. Y tener dos elementos adicionales. Uno, las lecciones aprendidas y recomendaciones. Los after action review son importantes, las revisiones posterior al hecho. Saber qué falló, qué controles no operaron, qué situación se generó irregular y qué podríamos mejorar es importante para incorporarlos en los procesos de control interno de la compañía. Y naciendo de ese After Action Review o esa revisión, ¿cierto? Y de las lecciones aprendidas, modificar y ajustar las políticas y procedimientos de la compañía. ¿Sí? En ese caso, con esos elementos, nosotros ya tenemos un componente suficiente para la política y procedimiento de investigación. ¿Sí? Eh, es difícil, no me he encontrado con muchas políticas o procedimientos de investigación en la empresa, pero ya se está estableciendo como un parámetro de comparación en las organizaciones. Y es difícil cuando no tengo equipo preparado para esto. ¿Sí? Luego de que tenemos ya estructurado todos los recursos, tenemos nuestro presupuesto para la investigación, tenemos la política, las definiciones generales, nos vamos a las medidas de seguridad y protección. ¿Qué significa? Que debemos tener una forma segura donde almacenar las evidencias o las pruebas obtenidas de una investigación. Es crítico tener la salvaguarda de todos los datos de una investigación. Siempre hay que partir de la base que la investigación interna se puede convertir en una investigación judicial, ya sea por una demanda de la empresa o una contrademanda de los involucrados. ¿Sí? Por lo tanto, mantener almacenadas las pruebas siempre en un mismo lugar y mantener una cadena de custodia, registro de quién tiene acceso a ellos y además tomar inventario periódico de esas pruebas es fundamental. ¿Sí? Eso con respecto a los documentos. Y también establece la ISO el apoyo necesario a quienes participan en la investigación. ¿Sí? Aquí como concepto clave, ¿cierto? Hay que tener cuidado, sobre todo en los tiempos que estamos hoy día, que son cada vez más complejos, mantener la salvaguarda o la protección de los que están involucrados en las investigaciones. Cuando podemos estar analizando algún elemento de robo, de terceros, de intimidación, amenaza, etcétera, deberíamos tener la protección de quienes están realizando esa investigación, mantener confidencial y privado los antecedentes de todos los investigadores de la causa. ¿Ya? Es algo que no se toma en cuenta muchas veces, pero se ha vuelto cada vez más crítico. El otro elemento de protección es a quienes denuncian. Los testigos deben ser protegidos. Si la compañía falla en proteger a quienes denuncian, vamos a tener un gran problema después de credibilidad y los canales de denuncia van a morir. ¿Sí? Si queremos que esto realmente funcione y aprovecharnos de ese 40% de fraudes que se detectan por denuncia, debemos proteger a los denunciantes y demostrar que somos capaces de realizar las investigaciones sin dar mayor ruido, sin generar mayor ruido, ni exponer indebidamente a las personas, a los que están siendo investigados y a los que han denunciado. Y finalmente, el último elemento debe proteger el bienestar físico y psicológico de cualquier persona que participe en la investigación, que es algo ya redundante con lo que habíamos dicho. ¿Sí? Una vez que tenemos toda esa estructura, tenemos que saltar a armar el equipo de investigación. Aquí deberíamos tener definido previamente un equipo de investigación, si es que tenemos la capacidad, si tenemos los recursos, deben estar formados, capacitados, etc. Si no tenemos un equipo de investigación, es mejor tener un acuerdo con un tercero, con un proveedor,
que realiza investigaciones, idealmente una especie de, entre comillas, seguro que ya le he comentado algunas veces, donde se le paga al proveedor un fee por un año y que se comprometa a estar lo antes posible cuando se le dé la alerta de que hay algún caso de investigación. ¿Por qué? Por el tema de los tiempos que se generan eh, de respuesta. Si yo salgo a cotizar cada vez que tengo un caso de fraude, si necesito ir a cotizar, buscar proveedores, voy a llegar muy tarde y la evidencia se pierde muy rápido, sobre todo la evidencia digital. Entonces, tenemos que tener preparados esos equipos de investigadores internos o externos. ¿Mm? Ese equipo de investigación debe tener acceso a los niveles organizacionales más altos de la compañía para garantizar la independencia y poder solucionar inmediatamente cualquier restricción que se le pueda generar al equipo de trabajo. ¿Mm? La evaluación preliminar, dice, el equipo debe ser, el primer trabajo que debe hacer, según la ISO, es hacer una evaluación preliminar de la denuncia y determinar si tenemos suficientes antecedentes como para iniciar el trabajo. Aquí todavía no he formado a todo el equipo, sino que tiene que estar dividido en grupos. ¿Escucho a alguien? ¿Carmen iba a decir algo o se me activó el micrófono? Parece que se me activó, ahí sí. Ya. Entonces, el equipo no está formado totalmente, sino que hay un equipo de análisis de denuncia. Aquí la ISO es como si yo cada vez que tuviera una denuncia tendría que armar un equipo. Aquí lo que estamos viendo es que el que revisa las denuncias debería realizar una evaluación preliminar para confirmar o descartar la denuncia. Una vez que se conforma, se confirma la denuncia, se conforma el equipo definitivo de trabajo. Tener un canal de denuncia obliga a tener a alguien que las revise y las valide, ¿no? Una vez que, perdón, ahí sí, una vez que es determinado que la denuncia es válida, ¿cierto? Empiezo a determinar el alcance, ¿no? ¿Cómo se determina el alcance según la norma ISO? Con el ámbito de aplicación. Debe tener en cuenta de la evaluación preliminar que se hizo de la denuncia, tomar todos los antecedentes, ¿cierto? Y verificar en qué proceso, en qué instalación, qué tercero estoy involucrado, tener los elementos preliminares de la investigación. Se tiene que tener en cuenta que el alcance va variando, ¿cierto? Puede ser que a la medida que voy investigando, uno va generando nuevos hallazgos y el alcance va evolucionando. Y aquí es donde siempre yo tengo mi cuestionamiento con establecer un alcance estricto al inicio. Si bien es necesario enfocarse en los antecedentes que tengo para saber el proceso, la ubicación, es fundamental, a mi juicio, alejándonos un poquito de esto, el tema de la hipótesis. Establecer qué puede haber sucedido, analizando los antecedentes de la denuncia con los documentos que tengo, cuál es la hipótesis más cercana y definir quién estuvo involucrado, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, cuántas veces lo hizo, cuál fue el monto, cuál fue el objetivo que perseguía, etcétera, ¿ya? Y me armo mi hipótesis. Y con eso comienzo a definir el plan, que es lo que viene un poquito más adelante, que es este punto, la planificación de la investigación. Y aquí lo que está estableciendo la ISO es un alcance, una planificación. En la versión que yo recomendaba era hipótesis, plan, confirmo, descarto, si descarto, nueva hipótesis, nuevo plan, confirmo, descarto. Y eso lo voy iterando, ¿ya? Esto acá es como si fuera una sola vez. Y en este caso lo que estamos planteando desde el punto de vista del plan de la investigación es tomar los antecedentes, ¿cierto? Definir el alcance, el cronograma, la finalidad de la investigación,
determinar quiénes son los potenciales entrevistados, el orden de la investigación que se va a realizar, qué recursos voy a necesitar, eh, analizar los contratos de trabajo que podamos tener, ¿cierto?, para poder realizar la investigación. Aquí un tema importante. Las empresas que tienen sindicatos, las empresas que tienen definiciones o contratos establecidos, reglamento interno, es muy importante analizarlos para ver cuáles son las limitaciones que podemos tener en el proceso de investigación, en el acceso a los datos, en realizar entrevistas, en cuestionar a las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la documentación relacionada con la gestión del personal. Se debe establecer cómo realizar la entrevista, ¿cierto? Incluir el cronograma de la entrevista. En el webinar anterior de investigación hay algo relacionado con esto, que son los comportamientos interactivos dinámicos a través de ontología del lenguaje. Y siempre comenzar con las personas más alejadas al acusado principal, ¿cierto? Al posible perpetrador. Partir por los testigos más globales, testigos de corroboración, los que están relacionados en el fraude y quienes en definitiva pensamos que puede ser la persona que cometió el delito. En ese orden, siempre los que perpetran al final del proceso de entrevistas. Tener en cuenta que siempre necesitamos el asesoramiento legal para saber si los datos que estamos utilizando o los elementos que estamos utilizando son suficientes y son legales. El uso de un correo electrónico obtenido de forma ilegal, de alguna información que se obtenga de forma ilegal, puede acabar cualquier posibilidad de ir a juicio con esto, y además arriesgamos una contrademanda por parte de los que se vean afectados. ¿Sí? Hay que mantener una gestión de riesgo del proceso de investigación para mitigar los riesgos, ya sea de alcanzar los objetivos de la investigación y también lo que habíamos visto antes de proteger a las partes interesadas. ¿Sí? Voy a admitir a un par de personas más que están llegando ahora. Mantener y tener claro cómo vamos a mantener los registros de la investigación y quién puede acceder a la investigación, a esos datos. ¿Ya? Es importante mantener la custodia de toda la documentación y el acceso confidencial a ellos. Y tener en cuenta la necesidad o la obligación que tenemos de recurrir a la autoridad, autodenunciarnos. Y en ese caso es fundamental determinar qué beneficios tengo de autodenunciarme y qué riesgos estoy asumiendo. En todo el momento, en todo el proceso, hay que mantener confidencialidad, como lo habíamos dicho, y hay que dejar por escrito a los miembros del equipo de investigación, debe quedar una acta, una firma de todos los involucrados de la advertencia de este daño potencial, incluso penal, que puede tener la divulgación de cualquier información considerada confidencial o reservada del proceso de investigación. Y debe darse una advertencia por escrito y una advertencia verbal. El líder de la investigación debe estar seguro de que no hay interferencia. Por eso es importante que tenga acceso al directorio de la empresa para que, ante cualquier interferencia en el proceso de investigación, pueda dar la alerta inmediata a los niveles que corresponden. El 8.8 de la ISO nos habla de las pruebas, recopilación y revisión de documentos. Esto es fundamental previo al inicio de la entrevista, como lo habíamos comentado. Es fundamental mantener o definir, por ejemplo, cuánto tiempo se debe custodiar o mantener la evidencia electrónica, documental en la compañía, porque puede generar investigaciones por muchos periodos de tiempo después. En un periodo de tiempo más adelante nos podrían solicitar antecedentes, por lo tanto hay que pedir asesoría legal para asegurarnos cuánto tiempo debemos mantener
en resguardo la evidencia que obtuvimos de una investigación. Incluso cuando ya está terminada, cerrada, uno cree que ya no pasa nada, pero años después puede volver a alguien a requerir esa información, incluso de un requerimiento legal. Por lo tanto, hay que considerar ese elemento en la custodia de todos los trabajos que se realicen de investigaciones internas. ¿Mm? Para las entrevistas, ¿qué es lo que nos recomienda la ISO? Lo primero es preparativos. ¿Mm? ¿Qué es lo que deberíamos tener? Una lista inicial, preparar un plan de entrevista, definir qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que vamos a utilizar durante la entrevista, quiénes van a asistir a la entrevista, y algo muy importante, adoptar técnicas de entrevista adecuadas. Para técnicas de entrevista adecuadas, yo lo que recomiendo siempre, ya lo dije hace un minuto, los comportamientos interactivos dinámicos, entender los comportamientos interactivos dinámicos y las técnicas de ontología del lenguaje que se derivan de la ontología del lenguaje para las técnicas de entrevista. Si la persona que voy a entrevistar tiene ciertas características, ¿cómo debo actuar yo en esa entrevista? Eso implica cuánto tiempo va a ser la entrevista, dónde va a ser la entrevista, con quién va a ser, cuántas personas van a estar realizando la entrevista, en qué ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es fundamental tener un lugar donde no nos interrumpan, pero hay que tener cuidado con algunas personas que se sienten intimidadas, es que van a la oficina del auditor o del encargado de prevención de delitos, o se sienten intimidadas por ciertas salas de reuniones. Quizás es mejor en su propia oficina y pedirle que desconecte el teléfono o algo, pero hay que tener un análisis y eso nace del entendimiento de quién es el entrevistado. ¿Sí? Durante la realización de la entrevista, cuando son investigaciones, es fundamental que al menos existan dos personas en la reunión. Alguien que va tomando notas y el otro que va realizando la entrevista. ¿Por qué es esto importante? Porque si estamos pensando que esto va a ir a juicio, es necesario dejar evidencia de la entrevista. Si la persona nos permite grabar y queda la evidencia en la misma grabación de la autorización, genial. Si no, vamos a tener que tener a personas que estén tomando nota para que redacten el acta de la entrevista. Es fundamental también que al terminar la reunión podamos validar que todo lo que se declaró está correcto y logramos un entendimiento. Sobre todo si es que logramos escribir o resumir la entrevista, tener la oportunidad de validarlo y que la persona incluso firme su declaración, ¿no? Esto, de acuerdo a la ISO, es fundamental. En la ACFE lo recomienda, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra legislación, cualquier declaración de una persona en un proceso de investigación interno no es una evidencia que podamos utilizar posteriormente en juicio. ¿Mm? Lo mismo que la evidencia documental, tenemos que mantener el registro de la entrevista por los tiempos que sean necesarios y el proceso de finalización de la investigación. Uno no debería terminar la entrevista si es que no se ha convencido, ¿cierto? Si no se ha tomado un convencimiento de que todo ha terminado y tenemos la tranquilidad y la confianza de que todo lo que hemos concluido, los hallazgos que tenemos del proceso de investigación, son suficientes para que el directorio tome conocimiento y pueda tomar decisiones en base a nuestra investigación, ¿no? Es fundamental también que el equipo sea capaz de decir, que yo estoy convencido de estos hallazgos y que no exista ninguna situación que no tenga ese respaldo. El equipo completo debe estar convencido de los resultados. El informe de investigación siempre debe ser por escrito y en el caso de investigaciones pues, vaya a ir a un litigio, ¿cierto? Tener en cuenta que ese documento va a ser utilizado como evidencia de un proceso penal. ¿Sí?
¿Qué es lo que debe contener, además del reporte que describe los hechos? Siempre debe concluir con propuestas de mejora. Me preguntan, ¿cuáles eran los nombres de las técnicas de entrevista recomendadas? Ya, es CIP, CID, comportamientos interactivos, eh, ok, ya, ahí sí. CID, no sé si se ve. Para. Esto, chat. Denme un segundo que estoy viendo aquí. Ahí sí. Ya. Se llama CID, comportamientos interactivos dinámicos. Y lo otro es ontología del lenguaje. Ya, esos dos lineamientos son los que ayudan mucho a establecer esos lineamientos. ¿Ya? Perfecto. Ya. Adicional entonces al informe, tenemos que tener medidas correctivas y mejoras. Algunas de estas tenemos que tener en cuenta de que, se me fue para otra parte con este mouse, ahí sí. Pueden ser medidas correctivas provisorias y otras que son definitivas, ¿ya? Son fundamentales para tener en cuenta la oportunidad en que se deben establecer estas medidas correctivas, ¿ya? Eh, Debe existir un plan definitivo de medidas correctivas, un plan de acción. Una investigación sin planes de acción no sirve de nada para, sobre todo la 21.595, la ley de delito económico, porque lo que nos pide es que terminada cualquier investigación, eso tenga una consecuencia dentro del control interno, el sistema de control interno, sobre los procedimientos, sobre las políticas. Y tenemos que demostrar que realmente como resultado de la investigación, hay mejoras en el proceso, ¿no? Si no logro demostrar eso, el resultado me va a servir para algunas cosas, pero no realmente para demostrar que el proceso de investigación es correcto en la práctica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la proporcionalidad de las medidas correctivas y de mejora. O sea, la magnitud del problema tiene que ser la magnitud de las soluciones. Si es un problema masivo de toda la organización, no nos basta con mejorar un par de controles, sino que tenemos que hacer un cambio cultural completo dentro de la organización. Debe ser consistente el resultado de la investigación con las medidas que estamos tomando. Y es fundamental hacer seguimiento de todas las medidas correctivas. Si nos comprometemos a algo, hay que demostrar que realmente había compromiso por hacerlo. Puntos importantes. Debe existir un mapa de grupos de interés de la investigación. En la medida que se va desarrollando, es fundamental hacer un diagrama de quiénes son todos los potenciales involucrados en el proceso de investigación. Proveedores, clientes, fiscalizadores, socios estratégicos, etc. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la decisión después de si los vamos a contactar o no los vamos a contactar. ¿En qué momento los vamos a contactar? Porque pueden generarse problemas legales si nosotros tomamos conocimiento de algo y no lo damos a conocer a quien corresponda de forma oportuna, ¿sí? Y eso se debe planificar y establecer los tiempos específicos de cuándo los vamos a, cuándo vamos a comunicar los hechos que hemos detectado e investigado. ¿Sí? Tenemos que tener claro que todo el equipo de investigación tiene derecho a opinión y dejar libertad de acción a todos los equipos, a todos los miembros del equipo, porque después esas personas del equipo se convierten en testigos en una investigación judicial. Si no tenemos claro el convencimiento de todos ellos, nos puede afectar después en la investigación judicial. Tenemos que estar seguros que todo el equipo está alineado y está convencido de lo que hemos hecho. Tenemos que mantener canales de comunicación efectivos entre los equipos y con todas las partes interesadas de forma permanente. Definir el canal de comunicación y asegurarnos que esa comunicación ha sido efectiva y se cumple.
¿Mm? Avisar a las, al gobi- al, dar a conocer al regulador, ¿cierto?, de la empresa y al ente de gobierno de la compañía todos los elementos de la investigación para que se tomen las decisiones junto con los asesores legales de si vamos a ir a iniciar investigaciones judiciales o no. Finalmente, la autodivulgación a las autoridades tenemos que considerar si la ley nos obliga y si la ley no nos obliga a hacer un análisis de riesgo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué beneficio obtengo de la autodenuncia y qué elementos tengo, riesgos tengo? Recomendación, siempre ir a la autodivulgación, ¿cierto? A la autodenuncia, porque eso va a demostrar que nuestro sistema permitió detectar oportunamente una revisión, que hicimos un trabajo de investigación, que aplicamos las sanciones que correspondían y se tomaron las acciones correctivas que corresponden. Y eso nos da una mejor respaldo de que nuestro sistema está funcionando, ¿no? Finalmente, aplicar medidas disciplinarias de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento interno de la compañía. Tenemos que aplicar las sanciones, como decíamos, proporcionales a los hechos que hemos detectado, ¿no? Detalles adicionales de cómo hacer cada uno de estos elementos, cómo evidenciar, cómo hacer la hipótesis, cómo probar la hipótesis, cómo descartar la hipótesis, cómo armar un informe de investigación, cómo hacer entrevistas, cuál es el orden de la entrevista, lo vimos en el webinar del 13 de mayo del 2020, que se llama Investigaciones de Fraudes, Elementos Fundamentales, y que está en YouTube en esa dirección. Les va a llegar por correo electrónico este video y también la presentación donde está el link al otro webinar. Y como siempre, si tienen preguntas, si necesitan más antecedentes, si quieren alguna documentación que sustente un tipo de informe o algo de las técnicas de entrevista, que yo no soy experto en técnicas de entrevista, pero he estudiado algunos elementos de ella y necesitan complemento, me van informando, ¿ya? Les pido disculpas por el problema al inicio de habernos cambiado de plataforma. Espero, la norma ISO se las recomiendo que la descarguen, si que pueden. Están todos los elementos base de la norma ISO 37008 en la presentación. En cada uno de los elementos está detallado todos los elementos, todos los puntos, pero trae elementos adicionales. El documento oficial que se compra en la norma ISO, y obviamente no puedo divulgarlo porque tiene un costo, se vende, ¿no? Pero si los puedo ayudar en algún elemento específico, eh, ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi correo electrónico, lo pueden hacer en el momento que quieran. Eh, eh, Atenuantes. Exacto, José dice que la 21.595, la autodenuncia, no es un atenuante de responsabilidad. Exacto, no es un atenuante de responsabilidad, pero sí permite demostrar que tenemos un proceso sólido dentro de los componentes de un programa de cumplimiento. Es un elemento que es necesario tener en cuenta. ¿Sí? No por sí solo es una atenuante de responsabilidad, José. No sé si más preguntas. Yo no sé si todos tienen mi teléfono, pero lo estoy escribiendo en el chat. Ahí está. Anótenlo. Me escriben por chat. Si que tienen alguna pregunta específica o algo, yo siempre respondo. El SLA 24 horas. A veces me demoro un poquito más de 24 horas, pero trato de responder a tiempo. ¿Ok? Les pido disculpas de nuevo por el problema técnico y por mi garganta, que estoy saliendo de una gripe y me ha costado un poco concentrarme en eso. Ujú. Ya, pues, si no hay preguntas, si no hay nada adicional, les agradezco muchísimo haberse conectado y les va a llegar el video y la documentación de respaldo al correo electrónico a más tardar el día lunes.